grabación y los dejo entonces con Martín. Díganme si se escucha. Los objetivos entonces de esta ponencia van a ser los siguientes. Vamos a tratar de realizar una revisión de las estructuras anatómicas a nivel del canal medular, tanto para la técnica que habitualmente se venía haciendo, que era la punción lumbar guiada por anatomía, como conocer las estructuras a nivel del canal medular, pero en este caso en lo que es la anatomía por ultrasonido. Además, vamos a describir ambas técnicas que existen para la punción lumbar guiada por ultrasonido, es decir, aquella que es pasiva y la que es dinámica. Y finalmente vamos a tratar de hacer una revisión de algunos trabajos en la cual podamos saber si realmente se justifica realizar la punción lumbar guiada por ecografía. La punción lumbar entonces, para entrar en lo que es la definición, es una técnica habitual que realizamos tanto en los pacientes pediátricos como neonatales y consiste en realizar una punción en la región baja de la espalda, es decir, en la región lumbar. Durante esta punción se introduce una aguja a través de los cuerpos vertebrales y se trata de extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, entendiendo este líquido como el que rodea al cerebro y la médula espinal para evitar que se produzcan lesiones. ¿Cuál es el objetivo de extraer esta muestra de líquido? Puede ser que tenga un fin diagnóstico o un fin terapéutico. Yo puedo obtener líquido y mandarlo a analizar y tener resultados del citoquímico del mismo, ver qué características presenta. Además, yo puedo enviar esa muestra para estudios microbiológicos o también el mismo me sirve para descartar algunas enfermedades metabólicas. Al realizar una punción lumbar, otro procedimiento que se puede hacer es medir la presión que hay a nivel del líquido cefalorraquídeo y esto me permite a mí directamente entender si este paciente tiene un aumento de la presión a nivel del canal medular. También se pueden inyectar medicamentos, pueden ser anestésicos, que me sirven para hacer algún tipo de analgesia, como es la analgesia de tipo epidural, o también otras sustancias como son los quimioterápicos. Finalmente, a nivel del canal medular, uno puede hacer una punción lumbar con el objetivo de inyectar contraste o sustancias radioactivas para distintos tipos de procedimientos de diagnóstico por imágenes. La punción lumbar entonces, bajo visualización directa y a tiempo real por ultrasonido, es ya una realidad en los adultos y vamos a tratar de ver si comienza a hacerlo o no en pediatría. Bueno, entonces ya conocemos la definición de punción lumbar. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es un repaso de las estructuras anatómicas. Acá tenemos una primera imagen donde vemos tres perfiles en la cual se puede observar la columna vertebral en la región lumbar. Esta es una imagen viendo la cara posterior. Esta es una imagen viendo la cara lateral. Y a continuación vemos la cara anterior donde se ven claramente los cuerpos vertebrales. Nos interesa a nosotros a la hora de realizar la punción lumbar lo que es la región posterior de la columna vertebral, tratar de reconocer algunas estructuras anatómicas. Fundamentalmente vamos a tratar de reconocer lo que son las apófisis espinosas, las apófisis transversas de ambos lados, la lámina que es la porción ósea que conecta la apófisis espinosa con la apófisis transversa. Y con estos reparos anatómicos nosotros vamos a poder interpretar, cuando hagamos la ecografía de este sitio, estas estructuras y van a ser de orientación para saber dónde introducir la aguja a la hora de realizar la punción.
Una vez entonces que pudimos reconocer las estructuras óseas, vamos a ver el resto de las partes blandas que tiene que atravesar la aguja cuando realizamos una punción lumbar. En este caso, si vamos de afuera hacia adentro, lo primero que vamos a atravesar entonces es la piel, después el tejido celular subcutáneo. A continuación vamos a tener el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, que es el que se encuentra entre las apófisis espinosas, para finalmente llegar al ligamento flavum o ligamento amarillo, también se lo puede reconocer, que es aquel que cuando lo atravesamos habitualmente sentimos una sensación de estallido. Una vez que atravesamos este ligamento, entonces vamos a atravesar el espacio epidural, vamos a atravesar la dura madre para finalmente ingresar en la aracnoides y en el espacio subaracnoideo encontrar el líquido cefalorraquídeo. Como vemos aquí, vamos a extraer las distintas muestras que necesitamos a la hora de realizar la punción lumbar. Entonces, en una punción lumbar guiada por anatomía, esas son las distintas estructuras que se van a atravesar de tejido blando cuando la realizamos. A la hora entonces de evaluar la anatomía guiada por ultrasonido, vamos a encontrar las siguientes estructuras con las siguientes características. Lo primero que debemos hacer es entonces analizar el plano sagital. En este caso lo que hacemos es poner el transductor en forma longitudinal en relación al eje de la columna vertebral, como lo vemos acá en esta imagen, ¿sí? Lo que vamos a tratar de ver el primer corte, que es pasando a través de las apófisis espinosas. La imagen que se va a ver es una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, y estas serían entonces las apófisis espinosas a nivel lumbar como se verían, y esta es una imagen graficada de la misma. Ahora, si desplazamos hacia el lado lateral derecho de las apófisis espinosas, cambia la imagen. Fíjense cómo se ve el corte y en las mismas podemos apreciar lo que es la lámina, es decir, la porción ósea que une entre las apófisis espinosas y la apófisis transversa. Entonces tenemos el transductor puesto en forma longitudinal al eje de la columna vertebral y se va a ver esta estructura con una sombra de cono posterior. Si desplazamos aún más el transductor hacia la derecha, como vemos en esta imagen, recordemos que todavía el transductor se encuentra en posición longitudinal, lo que vamos a ver entonces son los puntos de contacto entre las carillas vertebrales entre el nivel superior y el nivel inferior. Fíjense cómo cambia la imagen, ¿sí? Cómo el cono de sombra posterior se vuelve aún más amplio y cómo la imagen hiperecogénica que veíamos no es tan nítida en este caso. ¿Por qué es importante entonces reconocer el eje en el plano sagital que nos encontramos? Porque cuando hagamos la punción lumbar, primero la vamos a localizar en el plano que se encuentra por encima de las apófisis espinosas, pero nosotros la punción lumbar la vamos a hacer con el transductor colocado hacia la derecha de las apófisis espinosas. Entonces es importante reconocer las diferencias entre la visualización de ambas imágenes. Entonces, al cambiar de plano, en este caso vamos a ver el plano axial, colocamos el transductor en forma transversal al eje de la columna, ¿sí? Con la muesca hacia la izquierda, siempre en esta posición, y la imagen que vamos a tener es la siguiente. En esta imagen podemos reconocer el ligamento
supra e infraespinoso. Es muy importante el mismo, ya que nos sirve de reparo para localizar el sitio donde vamos a realizar la punción lumbar. Y además vamos a ver los complejos posteriores a ambos lados, donde se encuentran las carillas articulares, y estos van a realizar un cono de sombra acústica posterior. A su vez, vamos a tener el complejo ligamentario posterior, fundamentalmente integrado por el ligamento amarillo. Este es muy importante reconocerlo porque es el que vamos a tratar de localizar y va a ser el sitio donde vamos a tratar de introducir la aguja. Y se encuentra en este sitio entonces el espacio dural, donde vamos a ir a buscar el espacio subaracnoideo para obtener las muestras de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el plano axial es importante reconocer estas estructuras que después nos van a servir de guía para la introducción de la aguja espinal. Bueno, entonces ya pudimos repasar tanto la anatomía del canal medular cuando realizamos las punciones ácidas y la anatomía de las imágenes que visualizamos con control ecográfico del territorio lumbar. Lo que vamos a tratar entonces ahora es de repasar rápidamente este procedimiento que ustedes realizan habitualmente, que es la punción lumbar pero guiada por anatomía. Debemos colocar primero a nuestro paciente en decúbito lateral, es lo sugerido. En algunas situaciones uno tiene que sentar al paciente, pero lo más importante es arquearlo, que adopte una forma como si fuera fetal. Lo que hacemos es palpar entonces las crestas ilíacas, y entre ambas crestas ilíacas se traza una línea imaginaria y se busca la apófisis espinosa, donde nos encontraríamos a la altura de L3 o L4. Palpamos entonces las apófisis espinosas de L3 a L4, y lo que vamos a tratar de hacer entonces es de realizar la punción introduciendo la aguja entre ambas apófisis espinosas. Previo a esto, lo que hacemos es realizar una limpieza de la región con antisépticos. El operador que vaya a realizar la punción lumbar siempre tiene que estar vestido con técnica quirúrgica. Se va a realizar entonces anestesia, anestesia local o analgesia y sedación de nuestro paciente. Se colocan los campos y una vez realizado esto, se procede entonces a introducir la aguja en el espacio entonces que se encuentra entre L3 y L4. ¿Sí? Se introduce la aguja con una angulación de 15 grados hacia arriba, como si apuntáramos hacia el ombligo de nuestro paciente. Y ese es el posicionamiento que habitualmente debemos adoptar con la aguja, siempre con el bisel hacia arriba, hacia la posición craneal de nuestro paciente. Una vez repasada entonces la técnica que habitualmente realizamos para punción lumbar guiada por anatomía, lo que vamos a comenzar a ver ahora es el procedimiento cuando lo queremos realizar guiado por ultrasonografía. Lo primero que tenemos que reunir es el equipamiento y los materiales. Para este procedimiento vamos a utilizar entonces un ecógrafo con transductor lineal. En el caso de los lactantes o los neonatos, lo que se trata de utilizar es un ecógrafo con transductor lineal tipo hockey stick. Además del equipo, vamos a necesitar algunos materiales, como es la aguja de punción lumbar. En los pacientes más grandes se pueden utilizar agujas con mandril. En los pacientes más pequeños, agujas de tipo hipodérmicas. Además, vamos a utilizar algún desinfectante para la piel, campo quirúrgico, azalea, los distintos tubos de recolección con datos del paciente. Y en el caso que querramos medir la presión, se puede colocar un manómetro conectado a la aguja que utilizamos para la punción lumbar. También necesitamos gel para aumentar la sensibilidad del transductor,
de una manga quirúrgica, ya que debemos proteger a nuestro equipo, dado que el procedimiento debe ser con técnica estéril. Y el operador que realiza el mismo debe constar con vestimenta quirúrgica. Una vez entonces que reunimos todos los materiales para este procedimiento, lo que debemos realizar es posicionar al paciente, similar a lo que es la punción lumbar guiada por anatomía. Lo vamos a colocar en decúbito lateral, que es el de elección, o puede estar sentado y el mismo tiene que arquearse para aumentar el espacio intervertebral. Una vez que el paciente se encuentra en esta posición, lo que vamos a hacer es una visualización previa a la punción. Vamos a colocar primero al transductor en forma transversal en relación al eje de la columna. Lo que vamos a tratar de palpar son las crestas ilíacas, y siguiendo una línea imaginaria que une a estas, vamos a tratar de llegar a las apófisis espinosas de las vértebras que uno se encontraría a nivel aproximadamente de L3 o L4. Una vez que palpamos esto, colocamos el transductor entonces en forma transversal y empezamos a identificar las distintas estructuras anatómicas que ya vimos con anterioridad en este plano. Una vez entonces que estamos en el plano transversal, vamos a girar el transductor y lo vamos a colocar en posición longitudinal. En este caso, el transductor entonces se encuentra en relación al eje de la columna y la imagen que vamos a tener es esta. Vamos a visualizar las apófisis espinosas como imágenes hiperecogénicas, como podemos ver acá, en forma dentada, y el espacio que queda entre estas es el sitio donde nosotros vamos a introducir la aguja para realizar la punción lumbar. Si visualizamos acá este video, fíjense que va haciendo un escaneo ascendente. Vemos esta imagen entonces en forma de montañas, y esto nos permite entonces reconocer el espacio que existe entre las distintas apófisis espinosas a nivel de esta región. Fíjense acá, L4, L5, el espacio que me queda es donde yo voy a realizar la punción lumbar entonces. Sigue con el escaneo más ascendente y la imagen siempre es muy similar. Muy bien, la imagen entonces que nosotros vamos a tener, tal vez en los lactantes o en los neonatos, es muy similar a esta, y hay algunas estructuras que a nosotros nos conviene identificar, como son, ya dijimos, las apófisis espinosas, y sobre todo el ligamento amarillo, que es donde nosotros vamos a realizar la inserción de nuestra aguja espinal. Puedo calcular la distancia que existe entre estos espacios. A su vez puedo calcular el sitio de inserción donde yo voy a introducir la aguja de punción lumbar y qué angulación debe adoptar la misma. También puedo calcular el tamaño que tiene el espacio dural para introducir la aguja cuando realice la punción lumbar. Así que esta es la imagen que nosotros vamos a obtener en el plano longitudinal, y que debemos hacerlo en el momento de la visualización previo a realizar la punción. Entonces, estas estructuras entonces yo las tengo que reconocer claramente previo a introducir la aguja. Muy bien, entonces continuando con el procedimiento de punción lumbar guiado por ultrasonografía, yo ya lo posicioné a mi paciente, ya realicé la previsualización. A continuación entonces lo que hacemos es limpiar con antisépticos esta zona, ¿sí? Fíjense, en este caso estamos usando un hockey stick en un paciente de 3 meses. Una vez que limpiamos la zona y le colocamos un protector al transductor, vamos a administrar analgesia y sedación a nuestro paciente, o podemos utilizar anestesia local.
y procederemos a realizar la punción lumbar guiada por ultrasonografía. La misma se puede realizar de dos formas. Yo puedo hacer una punción guiada en forma estática. En este caso yo lo que voy a hacer es localizar el sitio de punción, qué dirección va a tener la aguja una vez que esté sobre la piel, y se realiza el procedimiento sin visualización ecográfica en tiempo real. Es decir, yo localizo el sitio de punción, qué angulación. Una vez que lo identifique con el ecógrafo, ¿sí? Voy a realizar la punción, pero el ecógrafo se corre del campo de punción. A continuación, una vez que yo obtengo muestras, puedo continuar con la medición de presión de apertura o en el caso que yo deba realizar toma de muestras para citoquímico, cultivo o eventualmente estudio metabólico, se procede igual que la punción lumbar guiada por anatomía. Una vez que obtengo todas las muestras, se retira la aguja y se cubre el sitio con vendaje. En este caso, lo que nosotros hicimos es una punción guiada entonces por ultrasonografía que se caracteriza por ser estática, ya que utilicé yo el ecógrafo para identificar el sitio, para obtener la angulación que tenía que tener la aguja y realizo la punción, pero no lo estoy controlando en forma, en tiempo real a la punción con el ecógrafo. La otra alternativa entonces que tengo es realizar la punción lumbar, pero en forma dinámica. En este caso, nosotros vamos a controlar en todo momento y vamos a seguir el trayecto de la aguja con el transductor. Entonces vamos a poder identificar el momento en el que nos estamos acercando al espacio subaracnoideo y, en caso de que no podamos acceder a este, poder redireccionar la aguja en cualquier momento. Entonces esta práctica, que es dinámica, nos permite en todo momento realizar ajustes a nuestra técnica. Vamos a ver entonces este video en la cual vemos que primero realizamos el posicionamiento entonces del traductor en forma transversal, reconocemos las estructuras anatómicas, es muy importante que siempre el marcador esté hacia la izquierda y una vez que yo obtuve la imagen en forma transversal, ¿sí? Y que pude identificar los distintos reparos anatómicos como vemos acá, voy a tratar entonces de girar mi transductor en forma eh, longitudinal. Yo puedo escanear distintos niveles y una vez que hago esto, giro el transductor en forma longitudinal, siempre la muesca nos queda hacia arriba, ¿sí? Y vamos a empezar a ver estas imágenes, ya las vimos con anterioridad, ¿sí? Hiperecogénicas con un cono de sombra acústica posterior y el sitio donde tendríamos que introducir nuestra aguja para realizar la punción lumbar. Entonces, la previsualización cuando hacemos la punción dinámica es igual que a la punción estática. La única variación que vamos a encontrar es que en todo momento vamos a controlar el trayecto. Entonces dijimos que en la punción dinámica en todo momento nosotros podemos controlar el trayecto que hace la aguja. Fíjense, en este caso el traductor está en forma longitudinal. Reconocemos las distintas apófisis espinosas y el ligamento amarillo, que es el sitio donde tenemos que llevar nuestra aguja. En este caso vemos cómo se introduce la aguja, el trayecto que está realizando en tiempo real y podemos entonces identificar o reposicionar en el caso que necesitemos una vez que introducimos la misma dentro del tejido celular subcutáneo, como en este caso lo está atravesando. Entonces pudimos ver hasta el momento un repaso anatómico de la región lumbar y cómo se ven las imágenes bajo ecografía, y luego pudimos acceder a lo que es la técnica de punción lumbar guiada por ultrasonido. Vamos entonces a ver la evidencia científica que hay hasta el momento a través de 3 artículos. El primero es publicado en Pediatric Blood and Cancer, es de marzo de este año,
Y este grupo de autores de un hospital universitario de Toronto, Canadá, lo que plantea es la capacitación de 3 oncólogos pediátricos en la técnica de punción lumbar. Lo hacen a través de talleres prácticos durante 20 intentos que realizan en los mismos estos 3 oncólogos, y luego concurren a punciones lumbares programadas en formas rutinarias durante 6 meses. Una vez que adquieren cierta destreza, estos oncólogos empiezan a realizar las punciones lumbares, y lo que notan es que los procedimientos duran menos tiempo, a la vez que se producen menos funciones traumáticas, y sienten que el procedimiento entonces eh, como de utilidad para realizar la punción lumbar. Entonces este grupo de trabajo plantea la posibilidad de realizar a futuro más estudios aleatorios en la población pediátrica. El siguiente estudio entonces corresponde al año 2020. En este caso es un estudio realizado en un hospital de Massachusetts. Lo que plantea este grupo de estudio es que en Estados Unidos se realizan más de 400.000 punciones lumbares anuales llevadas a cabo por neurólogos, y que el paciente obeso implica una gran dificultad para realizar la misma, y aumenta el número de intentos en este grupo de pacientes. Lo que hacen entonces es enrolar a 82 pacientes, los dividen en 2 grupos. Un grupo se realiza la punción lumbar con la técnica guiada por anatomía, y el otro grupo lo que se hace es punción lumbar guiada por ultrasonido. Como conclusión, marcan que el grupo que se realizó eh, la punción lumbar guiada por ultrasonido muestra una tasa de éxito del 92% versus el 68% en este grupo de pacientes con un body mass index superior al 68%, siendo significativo la intervención de realizar la punción guiada bajo ecografía. Además muestran que duró menos el procedimiento, que se realizaron menos repunciones, y también que el paciente, luego de haber culminado el procedimiento, presentó menos dolor en el grupo que se le había realizado punción lumbar guiada bajo ecografía. Entonces, este trabajo muestra que también los neurólogos estarían utilizando esta herramienta para aumentar la tasa de éxito, sobre todo en pacientes dificultosos como es el paciente obeso. El último trabajo entonces que vamos a ver es una revisión sistemática y metaanálisis realizada en el año 2019, publicada en Academic Emergency Medicine, y lo que trata de evaluar es la comparación de la punción lumbar guiada por ecografía versus la técnica habitual. Se realizó una búsqueda en las bases de datos más importantes, PubMed, Lilacs, Cochrane, entre otras, y lo que se trataba de obtener como información de todos los estudios es la cantidad de punciones que se realizaron lumbares guiadas bajo ecografía en comparación con la técnica habitual, es decir, el número de intentos, los intentos fallidos, la cantidad de eventos que fueron traumáticos, y se evaluaba también la respuesta al dolor que presentaban los pacientes una vez realizado el mismo. Ingresaron entonces al estudio 12 trabajos con un total de 957 pacientes. Lo que muestra esta revisión sistemática es que la punción guiada bajo ecografía tenía un 90% de tasa de éxito versus la punción guiada para anatomía. A su vez, cuando uno evaluaba los grupos a los cuales
si había asistido bajo ecografía, se encontraba que había menor número de eventos traumáticos, que los pacientes presentaban menor dolor luego del procedimiento. Así que se concluye finalmente que esta técnica podría ser de utilidad y aumentaría entonces el rango de estos parámetros cuando uno lo realiza guiada bajo ecografía. Para finalizar entonces, podemos decir que la punción lumbar guiada por ultrasonografía aumentaría la tasa de éxito con menor tiempo de duración del procedimiento, es decir, de la punción lumbar. También disminuiría el riesgo de punción traumática, el número de intentos de punción y mejoraría la precisión en pacientes con dificultades, ya sea anatómicas u obesidad, como pudimos ver. Se requieren aún más estudios en la población pediátrica para continuar evaluando esta técnica, pero ya vemos que en distintas subespecialidades comienza a ser una práctica cada vez aún mayor. Llegamos entonces al final de esta clase de punción lumbar guiada por ultrasonografía. Nuevamente agradecer al grupo de ecografía multisistémica pediátrica latinoamericano por esta invitación. Les dejo mi contacto para cualquier duda y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Buenísimo. Ahora lo que les ponía ahí en el chat, ¿no? Me siento culpable por seguir haciendo las funciones a ciegas. Esto me parece que va a ser como los catéteres, ya dentro de poco vamos a tener que dejar de hacer a ciegas las funciones. Opiniones, no, Martín está de guardia, así que las preguntas se las pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Él está en nuestro grupo, así que las preguntas para él, y José Luis estuvo compartiendo unas cosas muy interesantes, también por el grupo y por aquí, si nos quiere comentar alguien que esté haciendo las funciones, su experiencia. Todas al chat, las felicitaciones, muy bien. Bueno, fue una comunicación, a ver por ahí si hay algo en el chat. A ver, el cambio a procedimientos más seguros, sí, totalmente, David. Para ese camino vamos yendo, ya tenemos que dejar de andar a ciegas, ya es pasado el andar a ciegas. Yo, Javi, lo he usado la punción ecoguiada en pacientes obesos o casi adultos, digamos, donde nos ha costado llegar con la punción lumbar. Hemos usado el eco y sí, la verdad que es una herramienta muy útil. Te permite visualizar perfecto el canal, entonces sabes que estás haciendo mal o que no estás llegando y cambiar la aguja, por ejemplo. Sí, de nuestro grupo, nuestra terapia, Lelis ha hecho algunas funciones, que es la más intrépida de nosotros, ha hecho algunas funciones ecoguiadas, pero yo todavía no, así que me la debo esa. Le voy a agradecer por privado a Martín el tiempo que se ha tomado de generar esta comunicación. José Luis, ¿estás por ahí? ¿Cómo? No sé si la publicación que pusiste, ¿vos estuviste en esa publicación en Neo o es solo Ulego? José Luis nos compartió un... Ahí está, ahí te escuchamos, José Luis. ¿Me oís? Perdonad, sí. Es que ese es un trabajo de un intensivista de aquí de España, y lo que hicieron era todo en neonatos. Y lo que calcularon era ver si era mejor hacer la punción lumbar con el neonato sentado o con el neonato en decúbito lateral. Entonces ellos, todas esas punciones en ese estudio que está publicado ahí en Journal Pediatrics, llegan a la conclusión de cuál es la mejor angulación para hacer la punción lumbar. Entonces, no sé, es un ejemplo de realmente lo que ayudó, ¿no? La eco. De todas formas, en mi grupo, te soy sincero y casi nunca hacemos ecoguías, ¿eh? O sea, que también palito para nosotros. Suspenso para mi grupo. No, es verdad, ¿eh? Es verdad.
Supongo que es así, la realidad, pero esta persona hace que publica mucho en ECO y una de las cosas más antiguas de 2014 ya esta publicación. Y la verdad es que es magnífico, la recomiendo. Ahí la vamos a compartir para que la podamos ver. Y lo que pasa es que también me parece que parte de la falsa seguridad que tenemos a veces de las punciones lumbares. Y ya cuando fracasamos en una punción es medio tarde, ¿no? Deberíamos ir de una con la ecografía para que sean más seguros, como dice David, los procedimientos, ¿no? Venimos hablando de esto mucho y tenemos que avanzar más todavía, me parece. ¿Alguien más por ahí? Bueno, nos vamos. Por ahí se prendió un micrófono. Vamos a cortar tempranito hoy, así que estamos en medio de un feriado en Argentina. Ayer ha sido el 9 de julio, el día de la independencia de nuestro país, así que hoy estamos todavía de entre medio de feriado. Gente, muchísimas gracias por haberse conectado.